chicos, vamos a comenzar con el último tema del bloque, que son las fuerzas intermoleculares. Ya revisamos toda la semana pasada y en las otras clases revisamos todos los modelos de enlace, ¿sí? Donde, bueno, los modelos de enlace obedecen, digamos, a la estructura de los electrones de valencia, que en este caso tiene una molécula. Ahora vamos a hablar de otro tipo de fuerzas de atracción que se le llaman fuerzas intermoleculares, como el prefijo lo dice, inter, ¿ok? Es entre las moléculas, ¿sí? Son fuerzas que se dan entre moléculas, a diferencia de los enlaces químicos. Los enlaces químicos generalmente se dan a nivel de electrones, ¿sí? Esa es una gran diferencia entre una fuerza intermolecular y en este caso un enlace químico, ¿sí? Ok, como primera definición son fuerzas de atracción entre moléculas, como ya lo mencionamos, que son responsables del estado físico. Es decir, generalmente este tipo de interacciones que se dan entre las moléculas son las que determinan las características del estado de agregación, ya sea líquido, sólido, gaseoso, porque tiene que ver más o menos en esta parte, ¿sí? También, aparte de definir las características del estado de agregación, también pueden definir otro tipo de propiedades químicas como el punto de ebullición, el punto de fusión y la viscosidad, es decir, la temperatura a la cual un cuerpo pasa de un estado de agregación a otro estado de agregación, ¿sí? Entonces, este tipo de fuerzas intermoleculares son los que explican de alguna manera cómo es que esas propiedades se van pues, modificando, ¿sí? Ok, ahora, en el caso de las fuerzas intermoleculares, vamos a ver un ejemplo, vamos a explicar cómo se dan las fuerzas intermoleculares, ¿ok? En este caso, el primer tipo de fuerza intermolecular que vamos a ver es la fuerza de tipo ion-ion, donde se da precisamente entre una molécula que tiene un enlace iónico y otra molécula que tiene un enlace iónico. Si vemos el ejemplo, si recordamos en las moléculas que son de tipo iónicas, está formada por un metal y un no metal, donde resulta que el metal, como tiene la menor cantidad de electrones de valencia, se forma algo que se le llama un polo parcialmente positivo. Y el átomo, o en este caso el elemento que tiene la mayor cantidad de electrones de valencia, se le forma un polo parcialmente negativo, ¿sí? Entonces, estos polos parciales se representan con una letra delta minúscula. Y esta parcialidad de los polos, sí, digamos, lo que hace es que genera fuerzas de atracción sobre otra molécula que tenga las mismas características. Aquí, por ejemplo, estoy poniendo otra vez otro cloruro de sodio. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Este polo parcial negativo se junta con este polo parcial positivo por ley de las fuerzas de atracción, ley universal de las cargas, donde cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen, y entonces este polo parcial atrae a este polo negativo, ¿sí? Y entonces se forma aquí una interacción o una fuerza intermolecular. Luego tenemos la fuerza que se le llama ion dipolo, sí, que es donde generalmente se forma, hay una molécula que está polarizada, es decir, tiene un polo parcial positivo y un polo parcial negativo, y un ion, sí, en este caso o en el ejemplo estamos poniendo un ion de sodio, ¿no? Que anda por ahí con una carga neta diferente de cero, por ejemplo aquí es uno más, y entonces este polo parcial negativo, por ejemplo, atrae a esta carga por la carga neta que representa precisamente este ion, ¿sí? Y entonces se forma una especie, digamos, de interacción molecular. Luego tenemos las fuerzas de Van der Waals, ¿ok? Las fuerzas de Van der Waals son de dos tipos, las fuerzas de London y las fuerzas que se le llaman dipolo-dipolo, ¿sí? En el caso de las fuerzas de London, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo que sucede es que dentro de una molécula o dentro de un compuesto, va a haber un momento en el cual los electrones giran, pero estos electrones, al estar girando, va a haber un momento, un instante, donde estos electrones van a estar recargados hacia una zona atómica. Sí, entonces, ¿qué es lo que hace? Que las fuerzas de London se forman como zonas atómicas, parcialmente positivas, y zonas atómicas parcialmente negativas, ¿sí? Como vemos aquí en el ejemplo. Entonces lo que hace es que si se mueven todos los electrones a un solo lado, pues esa zona va a quedar parcialmente negativa, y la otra zona donde no haya electrones de valencia va a quedar parcialmente positiva. Entonces, si este átomo se junta con otro átomo con las mismas características o con diferentes, se forma una atracción, digamos, entre diferentes zonas atómicas, ¿sí? Y entonces, esta atracción entre diferentes zonas atómicas se le llaman fuerzas de London. Luego tenemos las fuerzas dipolo-dipolo, si por ejemplo en el caso de la molécula del agua, que es polar, que tenemos dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno, también se forma una parcialidad de polos. Y junto con otra molécula que es no polar, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un hidrógeno atmosférico,
o un hidrógeno gaseoso, donde entonces esta polaridad, digamos que lo que hace es que se atrae, si digamos, hacia otra molécula, que en este caso sea polar. Entonces hay intermedios de moléculas no polares con moléculas polares y hay una fuerza de atracción entre ellas, ¿sí? Ok, ahora el tercer tipo de fuerzas, que son las más fuertes, por así decirlo, valga la redundancia, son los puentes de hidrógeno, ¿sí? Los puentes de hidrógeno son aquellos que se forman entre un átomo, en este caso un átomo que es muy electronegativo. Sí, recordemos que los átomos más electronegativos son los que están de la parte derecha de la tabla periódica hacia abajo, ¿sí? Como por ejemplo el nitrógeno, el yodo y el flúor, que son elementos muy electronegativos, ¿sí? Entonces, estos elementos se juntan con un átomo de hidrógeno, ¿sí? Y entonces, al unirse con este átomo de hidrógeno, lo que sucede es que esta diferencialidad tan fuerte que hay de electronegatividad produce una parcialidad de polos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente entre moléculas de la misma naturaleza, por ejemplo, aquí son puras moléculas de agua, ¿sí? Tenemos el átomo del oxígeno, tenemos los átomos de hidrógeno. Esta parcialidad, por ejemplo, en el caso del hidrógeno queda parcialmente positivo y en el caso del oxígeno que queda parcialmente negativo, pues existe una atracción, ¿sí? Precisamente por esta diferencia que hay de electronegatividad que hace que se formen pues estas cargas parciales, ¿sí? Entonces, acuérdense que ¿cómo voy a saber cuál es la carga parcial negativa y cómo puedo saber cuál es la carga parcial positiva? Ah, pues bien fácil. El átomo que conserve la mayor cantidad de electrones, ese va a ser el polo parcialmente negativo, ¿sí? Y el átomo que se quede con la menor cantidad de electrones, ese va a ser el átomo parcialmente positivo. Sí, para saber, digamos, de qué manera entonces se van a atraer entre ellos, ¿sí? Y entonces aquí tenemos, voy a regresar nada más a esta diapositiva, donde entonces ustedes pueden diferenciar, ¿verdad? Que tenemos enlaces químicos y tenemos fuerzas intermoleculares. Entonces las fuerzas intermoleculares son ion-ion, ion-dipolo, y las fuerzas de Van der Waals, que a su vez se clasifican en dos, que son fuerzas de London, dipolo-dipolo, y los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Que quedamos que son moléculas que se forman de hidrógeno y un elemento muy electronegativo, ¿sí? Entonces las ion-ion son entre moléculas iónicas, las ion-dipolo entre un ion y una molécula covalente polar, ¿sí? Entonces para que igual a lo mejor puedan distinguir de la manera como de resumen, ¿sí? Entonces existen dos especies de fuerzas de atracción dentro de la química, que son los enlaces químicos y las fuerzas intermoleculares, ¿ok? Bien, pues era todo, muchísimas gracias.